Esta historia se titula, Mi esposa se fue un mes con su amante para decidir entre nosotros, pero le hice la decisión más fácil presentando el divorcio. Bueno, supongo que estoy escribiendo esto porque necesito sacarlo de mi sistema. Mi nombre es Mac, tengo 31 años, y hasta hace poco pensé que tenía mi vida resuelta. Siempre he sido un tipo bastante sencillo, sin grandes ambiciones ni dramas locos. Tengo un trabajo estable como desarrollador de software, una casa decente en un vecindario tranquilo, y hasta no hace mucho pensaba que tenía un matrimonio sólido con una mujer a la que realmente amaba. Conocí a Laura hace unos 8 años, y mirando hacia atrás, parece una vida entera. Yo tenía 23 años, recién graduado de la universidad, trabajando en mi primer empleo, y honestamente, bastante perdido en la vida. Ella tenía 22 años y trabajaba como asistente en una agencia de marketing, aún descubriendo su camino profesional. Para que conste, nunca lo encontró y terminó siendo ama de casa. Nos conocimos en una parrillada de amigos en común, una de esas reuniones casuales en el patio trasero donde todos sostienen platos de papel baratos y siempre hay alguien quemando las hamburguesas. Fue ella quien se me acercó, haciendo una broma sarcástica sobre cómo parecía que estaba planeando mi escape. Ni siquiera recuerdo mi respuesta, pero ella se rió y, de alguna manera, terminamos charlando durante el resto de la noche. Desde ese momento, las cosas avanzaron bastante rápido. Comenzamos a salir, y sentí que ella añadía un toque de chispa a mi vida, que de otro modo era aburrida y predecible. Laura era aventurera y espontánea, siempre planeando viajes de última hora por carretera o llevándome a probar algún nuevo restaurante del que había leído. Mientras tanto, yo era el más centrado. Era el que hacía el presupuesto, revisaba el clima o comprobaba el tanque de gasolina antes de salir a la carretera. Funcionaba, o al menos parecía que sí. Nos equilibrábamos mutuamente, ella traía emoción a mi mundo, y yo le daba un sentido de estabilidad que, según decía, no había tenido en relaciones anteriores. 3 años después de empezar a salir, decidimos casarnos. La boda fue pequeña, solo familiares y amigos cercanos. Ninguno de los dos provenía de familias adineradas, así que no hubo salones de baile gigantes ni catering elegante, pero no importó. Después de la boda, comenzamos a construir una vida juntos. Compramos una pequeña casa de 2 habitaciones en un suburbio tranquilo. No era el lugar más lujoso, pero tenía potencial. En su mayor parte, las cosas parecían estables. Yo iba a trabajar, volvía a casa, y Laura solía estar en la cocina o descansando en el sofá navegando por su teléfono. Me contaba historias de su día, en ese entonces trabajaba en marketing, así que siempre había algún drama con clientes o compañeros de trabajo, y yo escuchaba. Esa era nuestra dinámica, ella era la que hablaba, la que tenía todas las historias, y yo era el que escuchaba. No teníamos hijos, pero eso fue una decisión mutua. Laura no tenía prisa, y honestamente, yo tampoco. Ambos queríamos esperar hasta estar más seguros financieramente y listos para ese gran paso. Sentía que estábamos en la misma página sobre la mayoría de las cosas. Pero, mirando hacia atrás, me pregunto si me acomodé demasiado. Es fácil caer en rutinas, especialmente cuando la vida parece estable. Me levantaba, iba al trabajo, volvía a casa y repetía. Claro, teníamos nuestras noches de citas, usualmente cenando en alguno de nuestros lugares favoritos o viendo una película, pero supongo que dejé de notar las pequeñas cosas, como Laura parecía prosperar con la atención. No era algo malo, al menos al principio. Ella era el tipo de persona que podía iluminar una habitación y la gente gravitaba naturalmente hacia ella. Creo que comencé a dar eso por sentado, asumiendo que su energía y calidez eran simplemente una parte constante de nuestra vida juntos. En ese momento, no estaba preocupado. Pensé que éramos sólidos. Claro, teníamos nuestras discusiones de vez en cuando, ¿qué pareja no las tiene? La mayoría de las veces eran sobre cosas estúpidas, como que yo olvidaba sacar la basura o que ella dejaba sus zapatos por toda la casa. Nada importante. Pero hay algo sobre las relaciones, pueden parecer bien en la superficie, mientras que las grietas se forman silenciosamente debajo. Y si no prestas atención, esas grietas pueden expandirse hasta que toda la base comienza a desmoronarse. No lo vi venir, al menos no en ese momento. Pensé que estábamos construyendo algo fuerte, algo que duraría. Pero a veces la vida tiene una forma de mostrarte cuán equivocado puedes estar. Hace 2 años, nuestras vidas recibieron un nuevo personaje, Jake. Jake se mudó al lado después de que los viejos vecinos, una pareja mayor, se trasladaron a Florida.
Tenía unos 28 años en ese momento, más joven que la mayoría de las personas en el vecindario. Era entrenador personal, en forma, confiado y, honestamente, demasiado atractivo para su propio bien. Tenía ese tipo de físico que hacía que la gente mirara dos veces, como si acabara de salir de una película de acción. Desde el segundo en que se mudó, Jack era difícil de ignorar. No solo por cómo se veía, sino porque siempre estaba afuera haciendo algo, lavando su auto, cortando el césped, instalando una barra para hacer dominadas en su jardín. Siempre había una razón para que estuviera sin camisa. No pasó mucho tiempo antes de que se convirtiera en el tema de conversación del vecindario. Laura lo notó de inmediato, ¿cómo no lo haría? La primera vez que conocimos oficialmente a Jack fue cuando vino a presentarse mientras estábamos en el jardín un sábado por la mañana. Era amable, el tipo de persona que podía encantar a cualquiera. Laura comenzó a hablar con él casi instantáneamente, preguntándole de dónde era, a qué se dedicaba y cómo le gustaba la zona. Recuerdo estar allí, sonriendo y asintiendo, apenas logrando decir una palabra mientras los dos charlaban como viejos amigos. En ese momento no pensé nada al respecto. Laura era extrovertida, hablaba con todos. Sería igual de habladora con el cartero o el empleado de la ferretería. No se me ocurrió que hubiera algo diferente en su interés por Jack. Pero ahora, mirando hacia atrás puedo ver los pequeños cambios que comenzaron a ocurrir después de eso. Todo comenzó con las conversaciones casuales. Cada vez que Jack estaba afuera, Laura encontraba una razón para salir también. Al principio eran pequeñas cosas, recoger el correo, regar las plantas, sacar la basura. Pero, de alguna manera, estas tareas rápidas siempre se convertían en charlas de 10 o 15 minutos con Jack. Una vez llegué a casa del trabajo y los encontré hablando en la entrada. Laura sostenía una cesta de ropa que iba a llevar al garaje y Jack estaba apoyado casualmente contra su coche, riéndose de algo que ella había dicho. Cuando me acerqué, ambos se volvieron hacia mí, y Laura actuó como si no fuera gran cosa. Jack solo me estaba contando sobre su nuevo equipo de gimnasio, dijo, como si fuera lo más normal del mundo. No se detuvo ahí. Un par de semanas después, Laura decidió hornear galletas, algo que no había hecho en meses. No le di mucha importancia hasta que la vi cruzando el patio con un plato de galletas en la mano. Solo estoy siendo amable con los vecinos, dijo cuando le pregunté al respecto. Lo dejé pasar. No era inusual que Laura hiciera cosas así, antes había llevado brownies a otros vecinos. Pero luego llegó el momento en que compró un nuevo conjunto de ropa deportiva, unas mallas ajustadas y brillantes con un top a juego, algo que normalmente no usaba. Le pregunté sobre ello, y me dijo que estaba pensando en empezar a correr de nuevo. ¿Sabes? Para volver a estar en forma, dijo. No lo cuestioné. Laura había pasado por fases de fitness antes, donde se entusiasmaba con hacer ejercicio durante un mes o dos y luego perdía interés. Pero esta vez, el momento era conveniente. Verás, Jack corría casi todas las mañanas. Lo veía allí afuera, con los auriculares puestos, dando vueltas alrededor de la manzana. ¿Y adivina qué? Laura decidió que su nueva rutina de correr comenzaría exactamente al mismo tiempo que Jack estaba afuera. Una mañana los encontré charlando en la acera cuando salía para ir al trabajo. Laura estaba estirándose, y Jack le estaba mostrando algún tipo de técnica para evitar lesiones en las espinillas. No dije nada, solo levanté la mano en un pequeño saludo y me fui. Pero algo en esa escena se me quedó grabado. Fue alrededor de ese tiempo que comencé a notar que los hábitos de Laura con el teléfono también estaban cambiando. Siempre había estado pegada a su teléfono, desplazándose por las redes sociales o enviando mensajes a sus amigos. Pero ahora parecía más cautelosa. Hubo un par de veces en las que entré a la habitación y rápidamente bloqueaba la pantalla o volteaba su teléfono, como si no quisiera que viera algo. Una noche noté que estaba desplazándose por Instagram, y cuando miré de reojo, vi el nombre de Jack en la parte superior de la pantalla. Rápidamente pasó a otra cosa, pero vi lo suficiente para saber que estaba mirando su perfil. Cuando le pregunté al respecto, lo minimizó. Solo estaba viendo sus publicaciones de fitness, dijo. Tiene buenos consejos para entrenar. Quería creerle, así que lo dejé pasar. Pero las pequeñas cosas seguían acumulándose. Otra vez estaba trabajando en el garaje cuando escuché risas provenientes del patio trasero. Salí y vi a Laura y Jack parados cerca de la cerca, riéndose de algo. Laura sostenía un vaso de té helado, y Jack gesticulaba animadamente mientras contaba algún tipo de historia. Cuando Laura me vio, me saludó con la mano como si no fuera nada fuera de lo común.
Jack solo me estaba contando algo gracioso que pasó en su gimnasio, dijo más tarde cuando le pregunté al respecto. Todo esto comenzaba a sentirse extraño. No quiero sonar paranoico, pero puedes notar cuando algo está mal. Había una nueva energía en la forma en que Laura hablaba sobre Jack. Mencionaba casualmente cosas que él decía o hacía, como Jack está pensando en conseguir un perro o Jack recomendó este batido de proteínas. No era lo que decía, sino cómo lo decía. Y luego estaban las miradas, ya sabes, esas miradas. Quiero decir, cuando estábamos afuera y Jack estaba cerca, veía a Laura echándole pequeñas miradas. Era sutil, pero una vez que empiezas a notarlo, no puedes dejar de verlo. En este punto, aún no había dicho nada. Una parte de mí no quería creer que hubiera algo de qué preocuparse. Confiaba en Laura. Habíamos estado juntos durante años, y pensé que teníamos algo bueno. Pero otra parte de mí, la parte que no podía ignorar el patrón, comenzaba a preguntarse. Decidí quedarme callado por ahora, pero empecé a prestar más atención. Si algo estaba sucediendo, necesitaba verlo por mí mismo. Era un sábado por la mañana, y lo recuerdo claramente porque comenzó tan malditamente normal. Me levanté temprano, como suelo hacer, me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, desplazándome por las noticias en mi teléfono. Laura seguía en la cama, lo cual no era inusual, le gustaban sus mañanas perezosas, especialmente los fines de semana. La casa estaba tranquila, solo el sonido de la máquina de café zumbando en el fondo, y por un momento, realmente me sentí relajado. Es curioso cómo funciona eso, piensas que todo está bien porque no tienes idea de lo que viene. Laura entró a la cocina aproximadamente una hora después. Estaba en pijama, con el cabello todavía desordenado por el sueño, sosteniendo su teléfono en una mano y frotándose los ojos con la otra. Se sentó frente a mí en la mesa, y pude notar de inmediato que algo pasaba. Tenía esta energía nerviosa, golpeando la mesa con los dedos y mirando su teléfono como si estuviera evitando el contacto visual. ¿Estás bien?, pregunté, dejando mi teléfono sobre la mesa. Ella sintió rápidamente, luego negó con la cabeza. En realidad, no, dijo, soltando un suspiro profundo. Necesitamos hablar. Cualquiera que haya estado en una relación sabe que esas 4 palabras rara vez significan algo bueno. Mi estómago se apretó, pero traté de mantener la calma. Está bien, dije, inclinándome hacia atrás en mi silla. ¿Qué pasa? Laura dudó, sus ojos se movían por toda la habitación como si estuviera buscando las palabras correctas. Finalmente, me miró y dijo. No sé cómo decir esto, así que lo diré de una vez, creo que tengo sentimientos por Jack. Por un segundo, pensé que había escuchado mal. ¿Qué?, pregunté, inclinándome hacia adelante como si acercarme pudiera ayudarme a entender mejor sus palabras. Ella mordió su labio, luciendo genuinamente incómoda. No quería que sucediera, dijo rápidamente, como si necesitara adelantarse a cualquier reacción negativa. Simplemente pasó. He estado pasando tiempo con Jack y siento una conexión. Ahora estoy confundida. Confundida. Esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra. No dijo que se sentía culpable o que había sido un error. Dijo que estaba confundida, como si esto fuera algún tipo de dilema que necesitaba resolver. La miré, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. ¿Estaba diciendo que quería irse? ¿Estaba pidiendo el divorcio? ¿Estaba tratando de confesar y seguir adelante? No podía saberlo, y eso lo hacía peor. Entonces, ¿qué significa esto?, pregunté finalmente. ¿Estás diciendo que se acabó lo nuestro? Laura negó con la cabeza rápidamente. No, no necesariamente, dijo. Es solo que, no sé lo que quiero ahora mismo. Te amo, Mac. De verdad. Pero no puedo dejar de pensar en él, y necesito averiguar qué significan estos sentimientos. Sentí como si el suelo se hubiera caído debajo de mí. Habíamos estado juntos durante años, construido una vida juntos, y ahora me estaba diciendo que no estaba segura de si quería estar conmigo. Era surrealista. Respiré hondo, tratando de mantener mi voz firme. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Qué quieres tomarte un descanso? Ella dudó, luego asintió. Algo así, dijo. Necesito tiempo para aclarar las cosas. Estaba pensando que tal vez podría tomarme un mes para pasar tiempo con Jack y ver si hay algo real allí. Si no funciona, entonces podemos enfocarnos en nosotros. Parpadeé, completamente atónito por su audacia.
¿Hablas en serio? Dije, ni siquiera formulándolo como una pregunta. Laura asintió, sus ojos suplicantes. Sé que suena loco, pero no quiero tirar todo lo que tenemos sin estar segura. Solo, no quiero vivir con arrepentimientos, ¿sabes? Arrepentimientos. Esa palabra se quedó en mi cabeza como una espina. Estaba hablando de arrepentimientos, como si fuera ella la que estuviera arriesgándolo todo, como si mis sentimientos fueran secundarios a que ella resolviera su vida. Me quedé allí sentado, mirándola, una mezcla de ira e incredulidad burbujeando debajo de la superficie. Parte de mí quería explotar, decirle lo egoísta que estaba siendo. Pero otra parte de mí, tal vez la más tranquila y calculadora, decidí quedarme callado y dejar que ella cavara su propia tumba. Está bien, dije finalmente, inclinándome hacia atrás en mi silla. Laura parpadeó, claramente sorprendida. ¿De verdad?, preguntó. Claro, dije, encogiéndome de hombros como si no fuera gran cosa. Si crees que es lo que necesitas, adelante. Su expresión cambió, como si no estuviera segura de si yo estaba siendo sincero o sarcástico. Es que creo que es la mejor manera de descubrir lo que siento, dijo con cautela. Claro, repetí. Haz lo que tengas que hacer. Por dentro, yo ya había terminado. En el momento en que dijo que quería pasar un mes con otro hombre, mi cerebro hizo clic. Pero no quería mostrar mis cartas todavía. Si ella estaba dispuesta a tirar nuestro matrimonio por la fantasía con el vecino, quería ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Laura soltó un suspiro de alivio, como si le hubieran dado permiso para hacer algo heroico. Gracias, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía. Sé que es mucho pedir, pero realmente creo que es lo mejor para nosotros. Aparté mi mano, me levanté y agarré mi taza de café. Claro, dije de nuevo, con un tono plano. Si eso es lo que necesitas. Ella no dijo nada más, simplemente se quedó sentada allí, probablemente procesando el hecho de que yo no estaba discutiendo ni oponiéndome. Pero por dentro, ya estaba haciendo planes. Durante los días siguientes, Laura comenzó a empacar una pequeña maleta. Me dijo que se quedaría con Jake, y lo dijo con tanta naturalidad, como si fuera algo temporal. Ni siquiera pareció notar que yo no estaba haciendo preguntas ni mostrando resistencia. El día que Laura se fue, la casa se sintió diferente, no exactamente vacía, pero más silenciosa, como si alguien hubiera bajado el volumen de mi vida. Me quedé en la sala de estar después de que salió, con su bolso colgado del hombro, y simplemente miré la puerta. Pensé que me sentiría enojado o con el corazón roto, pero lo único que sentí fue una extraña calma, como si el peso de fingir que todo estaba bien finalmente se hubiera levantado. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y me quedé ahí, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Mi esposa, alguien con quien había estado durante años, alguien con quien pensé que envejecería, se había ido para aclarar sus sentimientos con el vecino. Si no fuera mi vida, habría pensado que era un drama ridículo de televisión. Los primeros días fueron extraños. Comencé a notar las pequeñas cosas que ella había dejado atrás, su taza favorita en la encimera de la cocina, un par de zapatos cerca de la puerta, una manta tirada sobre el respaldo del sofá. Pensé en moverlas, pero luego decidí dejarlas donde estaban, no porque la extrañara, sino porque no quería gastar energía en eso. Me lancé de lleno al trabajo, aceptando proyectos adicionales para llenar mi tiempo. Me quedaba hasta tarde en la oficina, no porque lo necesitara, sino porque no quería volver a esa casa vacía. Cuando no estaba trabajando, iba al gimnasio con fuerza. Antes no era alguien que frecuentara el gimnasio, pero había algo satisfactorio en exigirme físicamente, como si pudiera sudar toda la frustración que sentía. Mis amigos comenzaron a notar que algo andaba mal. Un par de ellos preguntaron por qué Laura no estaba, y les di respuestas vagas. Se está quedando con una amiga por un tiempo, dije, tratando de sonar casual. Aún no estaba listo para contar la verdadera historia. Mi papá fue la única persona a la que le dije la verdad. Lo llamé unos días después de que Laura se fue, y lo primero que dijo fue: ¿qué pasa? Siempre ha sido bueno para leerme, incluso por teléfono. Cuando le conté lo que había pasado, hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego dijo: bueno, hijo, odio decirlo, pero parece que estarás mejor sin ella. Al principio, no estaba seguro de cómo responder. Esperaba que mi papá estuviera más molesto o, al menos, que hiciera más preguntas. Pero luego dijo algo que se quedó conmigo. Si ella no sabe lo que vales, ¿por qué deberías esperar a que lo descubra? Tenía razón.
Había pasado tanto tiempo tratando de entender la decisión de Laura, tratando de averiguar en qué había fallado, que no me detuve a pensar en lo que merecía. No era simplemente una opción para que ella volviera si su aventura con Jack no funcionaba. Esa noche, me senté en la sala oscura, mirando la foto de nuestra boda en la repisa. Nos veíamos tan felices en esa foto, tan seguros de nuestro futuro. Pero ahora, solo parecía un recordatorio de todo lo que había salido mal. Al final de la semana, tomé una decisión. No iba a quedarme sentado esperando a que Laura tomara su gran decisión. Iba a tomar la mía. Al día siguiente, llamé a un abogado de divorcio. Estar en esa oficina fue surrealista. Expliqué la situación, tratando de mantener mi voz firme, aunque una parte de mí todavía no podía creer que fuera real. El abogado escuchó atentamente, asintiendo mientras hablaba. Cuando terminé, dijo: está completamente en su derecho de solicitar el divorcio. Este tipo de situación encaja bajo diferencias irreconciliables. Escuchar esas palabras hizo que algo encajara en mi cabeza. Diferencias irreconciliables. Eso es en lo que nos habíamos convertido. Laura y yo ya no estábamos en la misma página, y tal vez nunca lo habíamos estado. El abogado me explicó el proceso, lo que necesitaba hacer y qué esperar. Para cuando salí de su oficina, sentí una extraña sensación de alivio, como si finalmente estuviera tomando el control de mi propia vida. De vuelta en casa, comencé a dar pequeños pasos para prepararme para lo inevitable. Moví algo de dinero a una cuenta separada, por si las cosas se complicaban más adelante. Recorrí la casa y comencé a dividir mentalmente qué era mío y qué era de ella. No toqué sus cosas todavía, pensé que esperaría hasta que todo fuera oficial. Pero en mi mente, ya estaba haciendo planes para cómo sería la casa sin ella. Los días se convirtieron en semanas, y comencé a acostumbrarme al silencio. No era tan malo como pensé que sería. De hecho, se sentía algo pacífico. No tenía que lidiar con las constantes charlas de Laura ni con las pequeñas discusiones por cosas estúpidas, como de quién era el turno de lavar los platos. Mientras tanto, comencé a escuchar cosas a través del vecindario. Un vecino mencionó haber visto a Laura y Jack en el parque juntos, luciendo muy cercanos. Otro dijo que los había visto en un café en el centro. Asentí y sonreí, actuando como si no me molestara, pero por dentro sentía una mezcla de ira y lástima. Ira porque ella había tirado todo lo que teníamos por una aventura con un tipo que probablemente no se quedaría. Lástima porque sabía que no terminaría bien para ella. Jaque no parecía ser del tipo que se asentaría, y Laura lo descubriría de la peor manera. Para la tercera semana, dejé de revisar mi teléfono buscando mensajes de Laura. Supuse que si quería hablar, se pondría en contacto, pero no estaba conteniendo la respiración. Ya había terminado de esperarla. Una noche, mientras limpiaba el garaje, encontré una caja de fotos antiguas de cuando Laura y yo recién comenzábamos. Por un momento, sentí una punzada de tristeza al recordar lo felices que habíamos sido en ese entonces. Pero luego pensé en todas las pequeñas señales de alerta que había ignorado a lo largo de los años, todas las veces que había puesto sus necesidades por encima de las mías sin darme cuenta. Cerré la caja y la aparté. No necesitaba esos recuerdos. Fue casi un mes después, justo el día, cuando Laura decidió hacer su gran regreso. No había sabido mucho de ella durante su pequeño ensayo con Jack. Los pocos mensajes que envió eran, en el mejor de los casos, vagos: espero que estés bien o hablaremos cuando regrese. Ni siquiera intentó darme o fingir que estaba dividida sobre su decisión. Era como si ya me hubiera descartado como su plan B. Para este punto, había dejado de importarme. No estaba esperando junto a la puerta, esperando que recobrara la cordura. No estaba paseando por la casa, preguntándome qué estaban haciendo ella y Jack. Ya había presentado la solicitud de divorcio, y mi abogado había comenzado a redactar los documentos. Para mí, el matrimonio había terminado, pero no se lo dije. Todavía no. Cuando cruzó la puerta, parecía como si nada hubiera cambiado para ella. Llevaba su bolso colgado del hombro, su cabello perfectamente arreglado y esa expresión confiada en su rostro, como si acabara de regresar de unas vacaciones y esperara que yo le extendiera la alfombra roja. «Hola», dijo, dejando su bolso junto a la puerta. «Ya estoy de vuelta». Yo estaba sentado en el sofá, pasando canales, y apenas levanté la vista. «Bienvenida», dije, manteniendo un tono neutral. Ella se detuvo, como si esperara más reacción. Cuando no me levanté ni le pregunté cómo le había ido, caminó hacia mí y se sentó en el brazo del sofá.
Deberíamos hablar, dijo, con una voz suave y cuidadosa. Puse el televisor en silencio y me giré para mirarla. Está bien, dije, cruzando los brazos. Habla. Laura sonrió, esa sonrisa que usaba cuando intentaba arreglar las cosas. He estado pensando mucho, comenzó, y me he dado cuenta de algunas cosas sobre mí misma, sobre nosotros, sobre lo que quiero. Asentí, esperando que continuara. Ella respiró hondo, como si estuviera a punto de dar un discurso lleno de emociones. Me importas, Mac. Realmente me importas, y creo que podemos superar esto. Creo que podemos reconstruir lo que teníamos. Reconstruir. Lo dijo como si fuera tan simple como arreglar un grifo que gotea. No dije nada, solo seguí mirándola, dejándola llenar el silencio. Parecía un poco descolocada por mi falta de respuesta, pero siguió adelante. Jake es un gran tipo, dijo, y tuve que morderme la lengua para no reírme de lo casual que lo mencionaba, pero me di cuenta de que no es lo que necesito. Es divertido, claro, pero es inmaduro. No tiene la estabilidad que tú tienes. Creo que simplemente me dejé llevar por la emoción de todo. Ahí estaba, su gran revelación. Probó el juguete nuevo y brillante y decidió que le gustaba más el viejo. Ajá, dije, con calma. Laura parpadeó, como si esperara más reacción. Sé que te he lastimado, dijo, extendiendo la mano para tocar mi brazo, pero realmente creo que podemos superar esto. Hemos pasado por tanto juntos, Mac. Tenemos una historia. Eso no es algo que simplemente se tira. La dejé terminar, la dejé soltar todas sus líneas cuidadosamente ensayadas sobre el amor, el perdón y los nuevos comienzos. Luego, cuando finalmente dejó de hablar, me levanté y caminé hacia el mostrador de la cocina. Abrí un cajón, saqué la pila de papeles de divorcio que mi abogado me había enviado y los puse sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó, con su sonrisa desvaneciéndose. Papeles de divorcio, dije simplemente. Su rostro se puso pálido. Estás bromeando, dijo, dejando escapar una risa nerviosa. No, dije, apoyándome en el mostrador con los brazos cruzados. No estoy bromeando. Por un momento, solo miró los papeles, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Luego me miró, con los ojos abiertos de par en par. ¿Te estás divorciando de mí? Sí, dije, con un tono firme. No estoy interesado en ser tu segunda opción, Laura. Su expresión cambió de sorpresa a enojo en un instante. ¿Segunda opción?, espetó. Eso no es lo que es esto. Estaba confundida, Mac. Necesitaba tiempo para aclarar las cosas, y en el proceso. Decidiste probar las aguas con otro hombre, dije, manteniendo mi voz tranquila. Te fuiste, abandonaste nuestro matrimonio, y ahora regresas porque no funcionó con él. ¿De verdad crees que voy a aceptarte de vuelta como si nada hubiera pasado? Laura abrió la boca para discutir, pero la cerró de nuevo, su rostro enrojeciendo. No es así, dijo, su voz temblando. Estaba tratando de hacer lo correcto. No quería quedarme y resentirme contigo. Pensé. Se detuvo, sus ojos recorriendo la habitación. ¿Pensaste que podías tenerlo todo? Terminé por ella. Se puso de pie, cruzando los brazos. Estás cometiendo un error, Mac. Podemos arreglar esto. Sé que podemos. No, dije con firmeza. No podemos. Tomaste tu decisión, y ahora estoy tomando la mía. Parecía que iba a llorar, pero no dejé que eso me afectara. Ya había tomado mi decisión. El resto de la conversación fue un borrón. Intentó discutir, culpabilizarme para que cambiara de opinión. Sacó a relucir nuestra historia, nuestra casa, incluso la idea de formar una familia algún día. Pero nada funcionó. Eventualmente, salió de la casa hecha una furia. Me quedé allí por un momento, mirando el espacio vacío donde ella había estado, y no sentí nada. Ni tristeza, ni arrepentimiento, ni dudas. Solo alivio. Esa noche, llamé a mi abogado para informarle que Laura había visto los papeles. ¿Cómo lo tomó?, preguntó. No muy bien, dije, con una sonrisa. ¿Quieres darle tiempo para procesarlo o seguimos adelante? Sigamos adelante, respondí sin dudarlo. No fue fácil enfrentar a Laura de esa manera, pero al final fue lo correcto. Me trató como una opción, como un plan de respaldo en caso de que su aventura no funcionara. Y si pensaba que iba a aceptar eso, claramente no me conocía tan bien como pensaba.
Sabía que no se rendiría fácilmente. Laura no era del tipo que simplemente se aleja de una pelea, especialmente una en la que siente que está perdiendo. Apenas tuve tiempo de sentarme cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de ella. Esto no ha terminado. Miré el mensaje por un segundo antes de bloquear mi teléfono y lanzarlo sobre el sofá. Tenía razón, esto no había terminado, aún. Pero lo estaría pronto. Los siguientes días fueron, por decirlo menos, eventful. Laura apareció sin avisar la tarde siguiente, golpeando la puerta como si intentara derribarla. «Mac, abre la puerta», gritó. Abrí, manteniendo mi expresión neutral. «¿Qué quieres, Laura?» Se abrió paso empujándome, entrando a la sala como si todavía viviera aquí. «Necesitamos hablar», dijo, caminando de un lado a otro. «No puedes simplemente pedir el divorcio sin darme una oportunidad para arreglar las cosas». Me apoyé contra el marco de la puerta, cruzando los brazos. «Tuviste tu oportunidad», dije con calma. «Tomaste tu decisión cuando te fuiste». «Eso no es justo», replicó, su voz subiendo. «No me fui para terminar nuestro matrimonio. Me fui para aclarar las cosas, para asegurarme de que no estaba cometiendo un error al quedarme». No pude evitar soltar una risa seca. «Y al hacerlo, demostraste que no valoras lo que teníamos. No se prueba un matrimonio yéndose con otra persona, Laura. Así no funciona». Ella dejó de caminar y se giró para mirarme, sus ojos rojos de frustración. «Estaba confundida», dijo, su voz quebrándose. «No sabía lo que quería. Pero ahora lo sé. Te quiero a ti, Mac. Quiero arreglar esto». «Demasiado tarde», dije, mi tono firme. «No puedes volver ahora solo porque las cosas no funcionaron con Jack». Su rostro se torció de ira y me señaló con el dedo. «Estás siendo mezquino», dijo con enojo. «Estás tirando todo lo que construimos por un error». Negué con la cabeza, manteniendo la compostura. «No fue solo un error, Laura. Fue una serie de elecciones. Elegiste coquetear con Jack. Elegiste priorizar tus sentimientos hacia él sobre nuestro matrimonio. Y luego elegiste irte. Esas no fueron casualidades, fueron decisiones». Abrió la boca para discutir, pero se detuvo. Sus hombros se hundieron. Por primera vez, parecía derrotada. «¿Qué se supone que haga ahora?», preguntó en voz baja. Suspiré, sintiendo una punzada de lástima por ella, incluso después de todo lo que había hecho. «Eso ya no es mi problema», dije. «Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con ellas». Se quedó un minuto más, pareciendo querer decir algo más. Pero al final, simplemente salió sin decir una palabra más. El proceso de divorcio avanzó rápidamente después de eso. Laura trató de alargarlo al principio, probablemente esperando que cambiara de opinión. Incluso intentó hacerse la víctima con nuestros amigos en común, diciéndoles que yo estaba siendo frío e inflexible. Mi papá, por otro lado, estaba completamente de mi lado. Actualicé a mi padre sobre la situación. Él dejó escapar un silbido bajo. «Tiene mucho descaro», dijo, «pero estoy orgulloso de ti, hijo». Mantenerse firme no es fácil, pero es lo correcto. Los intentos de Laura de retrasar el proceso no llegaron muy lejos. Mi abogado era muy hábil, y las pruebas de que ella había dejado el matrimonio por Jack hicieron que las cosas fueran bastante claras. Ella intentó argumentar que merecía una pensión compensatoria, alegando que había sacrificado su carrera por el matrimonio, pero el juez no se lo creyó. Al final, llegamos a un acuerdo justo. Ella recibió una pequeña cantidad de dinero y algunos de los muebles que había elegido, pero yo me quedé con la casa y la mayor parte de mis ahorros. No era perfecto, pero era mejor de lo que esperaba. La audiencia final fue agridulce. Estar sentado en esa sala de tribunal, firmando los papeles que oficialmente terminarían nuestro matrimonio, se sentía surrealista. Miré a Laura un par de veces. Parecía cansada, como si no hubiera dormido en días. Su abogado le entregó un bolígrafo, y por un momento pensé que no iba a firmar, pero finalmente garabateó su nombre al final de la página, cerrando el trato. Después de la audiencia, se acercó a mí en el pasillo. «Mac», dijo suavemente, su voz apenas un susurro. «Lo siento por todo». La miré, tratando de ver a la persona de la que me había enamorado hace tantos años, pero lo único que vi fue a alguien que solía conocer. «Sé que lo sientes», respondí, «pero el perdón no arregla esto».
Sus ojos se llenaron de lágrimas y levantó una mano como si quisiera abrazarme, pero di un paso atrás. Cuídate, Laura, dije, girándome y alejándome. De vez en cuando escuchaba fragmentos sobre Laura a través del boca a boca. Al parecer, Jack había seguido adelante con otra persona poco después de que ella volviera a mí. Ahora estaba viviendo con un familiar, tratando de averiguar sus próximos pasos, según comentó un amigo en común. No sentí satisfacción al escuchar sobre sus luchas, pero tampoco sentí lástima por ella. Había tomado sus decisiones y ahora estaba viviendo con las consecuencias. Un día me la encontré en el supermercado. Nuestros ojos se cruzaron por un breve momento y pude ver la culpa escrita en su rostro. Me hizo un pequeño saludo incómodo con la mano, pero yo solo asentí y pasé de largo. No había nada más que decir. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de cómo manejé las cosas. Laura pensó que podía tenerlo todo, que podía irse, explorar sus sentimientos por otra persona y volver a mí cuando las cosas no funcionaran. Pero la vida no funciona así. He aprendido mucho sobre mí mismo durante este proceso. Ahora sé que merezco a alguien que me valore, alguien que no me vea como una segunda opción. Y si esa persona está ahí afuera, genial. Si no, también está bien. Por ahora, estoy enfocado en reconstruir mi vida en mis propios términos. El experimento de Laura con Jack puede haber sido su idea de encontrar claridad, pero para mí, fue la llamada de atención que no sabía que necesitaba.